Ok, muy bien. Qué bueno que están todos conectados. Vamos a iniciar el día de hoy con este tema dentro de este estudio que estamos llevando, El justo por la fe vivirá. Ya hablamos de qué significa vivir por la fe. Hemos hablado de estos temas y el día de hoy vamos a estar hablando de cuando la fe se debilita, qué causas y qué señales hay de que la fe se está debilitando. Así es que este es el tema del día de hoy. Yo les pedí que escudriñaran las escrituras para que lo que ustedes pudieran hablar fuera basado en la palabra y no en opiniones personales, que es lo que estamos buscando, es lo que diga la palabra de Dios. Y desde antes de que yo empezara a aventarles todo este choro, ya había levantado su mano Marquitos, por lo tanto, go ahead. Así es. A ver, nada más mini recap. Creo que yo no participé en las pasadas. Entonces, pues, mini recap. ¿Qué es para mí la fe? Obviamente creo que ya hablaron de Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En lenguaje Marquitos fue, este, vivir en una realidad que no existe. Eso es la fe. O sea, si yo tengo fe, no estoy viviendo en la realidad que me rodea, ¿no? Porque pues lo que yo veo no es lo que va a pasar, sino es lo que Dios dice que va a pasar. Entonces, pues es una realidad diferente. Entonces, para mí eso es la fe. Vivir en otro lado, existir en otro lado, estar en otro plano. Entonces, pasándolo aquí a esta parte, am, perder la fe, primero yo lo asocié mucho con la parte de Pedro, ¿no? Cuando camina sobre el agua. Esto es Mateo 14:28 a 31. Todos no sabemos esta historia. Pedro pues, se baja del barco, se pone a caminar y se hunde, ¿no? Y ahí es donde Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí me quiero centrar en este Pedro. Pedro no dudó antes de empezar a caminar, sino dudó mientras caminaba. Y él dudó porque dice la palabra, al ver el fuerte viento, ahí es donde él dudó. Este, pero obviamente no se hundió por el viento en sí, sino se hundió porque dejó de prestarle atención a lo que le tenía que poner atención. Él dejó de estar en esa realidad, dejó de estar en esa fe, en ese plano existencial de la fe, se bajó de ese plano y por eso se hundió, volvió a nuestra realidad. La realidad que Jesús le dijo, que Jesús le puso fue, ven. La realidad que él vio fue el viento fuerte. Y a mí lo que más me pegó viendo esta parte fue lo que le dice Jesús, ¿no? Le dice, ¿por qué dudaste? Dudar no significa dejar de creer, sino literalmente significa estar dividido en dos realidades, estar en las dos a la vez. Es una palabra muy, muy rara de ver en la Biblia. Estaba viendo y creo que nada más la encontré dos veces en el Nuevo Testamento. Esta duda, este plano existencial en donde estás viviendo en los dos a la vez. Am,
Pedro nunca dejó de creer en Jesús, pero creyó en dos cosas a la vez. Creyó en su palabra y creyó en el viento que estaba viendo. Ujú, Y su fe se partió. Ahora, también quiero como que dar 4 puntos, pero estos puntos están basados más que en, bueno, son simple y sencillamente lo que yo entendí de mi escudriñado, es que la fe no se pierde de golpe, o sea, no es algo de sopetón, no despiertas y dejaste de creer, ujú. sino que es algo que se va erosionando con el pasar de las cosas, con el pasar de algunas cosas que vas viviendo, de procesos, de muchas cosas y de muchas cosas que incluso no se ven. Como dije, son 4 puntos. El primero es, la fe se debilita cuando te separas de la vida. Aquí nos vamos a ir a Hebreos 3:12 y 13. Hebreos 3:12 y 13. Ujú. Que bueno, lo voy a resumir un poquito. Es, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y bueno, después es antes exhortaos cada día, ¿no? Muchas veces el problema no es que te falte conocimiento de la Biblia, no es que te falte entender lo que la Biblia está diciendo, no es que te falte saberte las citas, no es que te falte hacer toda esa parte, ¿no? Sino que lo que te falta es esa interacción viva con Dios. Am, Como contexto, ¿no? Hebreos no se escribe a gente que no conoce a Dios, no se escribe a gente atea. Hebreos está escrito a creyentes que ya conocen de Dios, que ya lo aceptaron, pero que están cansados, que están perseguidos y que son doctrinalmente correctos, pero emocionalmente secos. Es, es gente que sigue yendo a la iglesia, es gente que sigue sirviendo, pero es gente que ya no está escuchando a Dios, que solamente repite cosas de Él, que ya no tiene esa conexión viva, que ya no está recibiendo esa vida de la fuente. Esto es lo que la Biblia dice que es apartarse del Dios vivo, no del Dios verdadero, porque conocen al Dios verdadero, pero no tienen una relación viva con Él. Normalmente, cuando alguien dice, yo ya sé lo que Dios dice de eso, lo que significa realmente es, hace mucho tiempo que no me siento a preguntarle a Dios qué me quiere decir. Segundo punto, son 4, ya vamos a la mitad. Este, la fe se debilita cuando el alma se vuelve más ruidosa que el espíritu. Alma mía, y te tú Sí, apaga tu pantalla, please. espera en Dios. Ay, Te estás congelando. ah, ya me trabé, ya Ok, me destrabé. eso. Ok, ¿en dónde me quedé? Repite el número dos. El 2. La fe se debilita cuando el alma se vuelve más ruidosa que el espíritu. Ajá. Sí, correcto. Para aquí usamos Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Aquí, este salmo, yo lo que entiendo es que David no está hablando con Dios, está hablando con su alma.
O sea, está hablando con sus emociones, está hablando con sus pensamientos, con sus heridas, y está viendo cómo su alma domina a su espíritu. Una fe débil no es falta de fe, sino muchas veces puede ser exceso de alma. Entonces, cuando tu diálogo interno, cuando esa vocecita que tú tienes adentro es más fuerte que la voz de Dios, dejas que esa voz sea más fuerte que la de Dios, pues ahí es donde tu fe se está debilitando. No es que Dios deje de hablarte, no es que Dios ya te deje ahí a tu cuenta, sino es que tu mente no se sabe callar para que lo puedas escuchar. Luego, punto 3. Este está bueno. La fe se debilita cuando se convierte en actos sin resultados. Aquí vamos, ¿no? Vamos a ir a segunda de Timoteo 3:5. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Sí? En este caso, la palabra con la que yo me quedo es eficacia, ¿no? Algo eficaz es algo que cumple el objetivo. Lo cumple completamente. Eficiencia es hacerlo con el mínimo de recurso posible, pero eficacia es cumplirlo bien, cumplirlo excelente. Entonces, es gente que no es que niegue a Dios con sus palabras, sino que niega a Dios con una fe que no produce un efecto, una fe enferma. Esta fe es una fe correcta, es una fe estructurada, pero que no transforma. ¿A qué me refiero? Cuando, cuando tú crees algo, esperas que ese algo se cumpla. Es como con el centurión. Por tu fe se ha hecho, ¿no? Como tu fe se ha hecho, conforme a tu fe se ha hecho. Entonces, la fe produce algo, ¿no? Produce cosas. Pero si tú dejas de tener esa fe con la esperanza de que cambie algo, de que produzca algo, entonces no estás, pues bueno, eso baja la eficacia de la fe. ¿A qué voy? S- Son obreros, o bueno, esta fe produce obreros que sí saben predicar, pero que ya no esperan milagros. Mm, mm. Son obreros que conocen la palabra, pero que ya no esperan que algo más pase. Saben explicar de Dios, conocen a Dios, pero ya no se sorprenden con Dios. Ya no, ya Dios no les produce nada a ellos. Es gente que ya no está orando y espera que Dios haga algo, sino que está orando nada más por orar. Es una fe que funcionalmente está muerta. No funciona. Luego, ya el último punto. Am, aquí es, la fe se debilita cuando hay obediencia externa sin rendición interna. Mateo 15:8.
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No dice este pueblo peca, dice este pueblo me honra, pero no tiene una convivencia conmigo, no me conoce, no está cerca de mí. Este es un estado muy peligroso porque estás obedeciendo, pero no estás teniendo intimidad con Dios, no sabes qué estás obedeciendo. No tienes esa relación, o sea, crees ciegamente, pero no sabes qué esperar. Ni sabes qué quiere Dios, ni sabes por qué Dios te está pidiendo esto. No tienes esa intimidad. Y obviamente si no tienes esa intimidad, no tienes ese conocimiento, pues no vas a ver los resultados. Entonces, no me quise, o sea, estas señales de una fe debilitada no son obvias, ¿no? No son gente que deja de orar, no son gente que deja de congregarse, sino que son personas que ya no hacen preguntas reales a Dios, que ya no se sorprenden de la palabra, son personas que ya no esperan nada más, son personas que ya no dependen de Dios, sino que administran lo poquito que saben de Dios. Entonces, para mí la fe no se pierde por pecar, se pierde por acostumbrarse a Dios sin relacionarse con Él. Es conocerlo sin pertenecer a Él. Entonces, ya para terminar, o sea, la fe no muere cuando dejamos de creer en Dios, muere cuando dejamos de necesitarlo. Y ya esa es mi participación. Ok, muy bien. Muchas gracias, Marquito. Muy, muy interesante, muy bien, muy bien. Sí, Solecita. Sí, voy. Bueno, yo em, quisiera empezar con lo que dice Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe de una persona se debilita porque ha dejado de oír la palabra de Dios. Mm, Porque, pues bueno, no lee su Biblia, no se relaciona con la palabra de Dios, por mm, lo cual mm, nunca conocerá a su Dios poderoso y lo que Él tiene para esa persona. No se alimenta del pan diario para su espíritu. Así como nuestro cuerpo físico necesita alimentarse para estar fuerte, nuestro espíritu también necesita alimentarse. Eh, ya que recordemos que Dios nos creó como un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y también me hace recordar las palabras de Jesús cuando se encontraba siendo tentado por el diablo en el desierto, en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esta es mi base, Romanos 10:17. Entonces es importante oír la palabra de Dios, a lo cual me llevó a la parábola del sembrador, en donde, bueno, el sembrador salió a sembrar en Mateo 13:4, y bueno, sabemos que unas semillas cayeron en el camino, y dice, y vinieron las aves y la comieron, otras semillas cayeron en pedregales, donde había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Y más adelante, ahí mismo en Mateo 13, Jesús nos explica y nos dice, ¿no?
cuál es el significado, ¿no?, de esta parábola. Y dice en el 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, yo de ahí también me fui a esta parte en donde nuestra fe se debilita, porque como aquí dice, no le entendió, no entendió la palabra, pero en Hebreos 5, 11, 14 nos habla que nosotros necesitamos anhelar el alimento sólido. Entonces la fe se debilita porque no anhelamos el crecimiento espiritual, sino que nos estancamos en solo estar recibiendo como niños la lechita espiritual, que es buena, pero es necesario el alimento sólido. Y bueno, Hebreos 5, 11, en el 12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habiendo llegado a ser tales como tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y bueno, en esta parte también yo veo que la fe se debilita por falta de conocimiento en Dios, o porque las personas simplemente han recibido verdades a medias, justo porque no van a la palabra, porque no se enteran qué es lo que Dios tiene para ellos, solamente se quedan con lo que reciben quizás en una prédica, con lo que reciben quizás cuando alguien les habló, ¿no? Y bueno, Oseas 4:6 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, aquí en esta parábola podemos ver, o yo puedo concluir que la fe se debilita por esto, porque no le entiendes, porque si la fe viene por el oír, deberíamos de estar en constante contacto con la palabra de Dios, no solamente a través de prédicas, de lo que la iglesia ofrece, ¿no?, sino meramente en la palabra. Y sigue diciendo en el 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Igual, en Juan 16:33 nos dice, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y muchas personas, por no tener este contacto con la palabra de Dios, no se enteran que pues la vida de un cristiano está lleno de aflicciones, pero que tenemos esa confianza, esa paz, podemos reposar y descansar en Jesús, de que Él ya ha vencido al mundo y de que vamos a poder salir de esas aflicciones. Y bueno, sigue diciendo, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y bueno, yo aquí me fui a Mateo también 6:21, en donde dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La fe se debilita porque cambiamos nuestra mirada hacia las cosas terrenales, ponemos nuestro corazón en tesoros de este mundo y en este caso, bueno, aquí en las riquezas, en los afanes, en el día a día, ¿no?, en las necesidades propias de la vida. Entonces, dejamos de mirar a Jesús, como dice Hebreos 12:2, el autor y consumador de la fe, de donde, pues, de ahí viene nuestra provisión. Es el que da las riquezas, el que da el trabajo, el que da todo, ¿no? Entonces, pues cambiamos nuestra mirada hacia, pues, los afanes de este mundo. Y bueno,
aquí me quiero regresar al punto de que la fe se debilita por no oír la palabra. Eh, Aplica también cuando las personas, o esto sería más bien como señales, ¿no? De que una fe está debilitada por no oír la palabra, es porque dejan de congregarse, de asistir a reuniones planeadas específicas para cada grupo que tiene la iglesia, niños, jóvenes, matrimonios. Y lo que nos dice Hebreos 10, 23, 25, donde dice, nos anima a mantenernos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino amémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, el que deja de congregarse hará que su fe decaiga, ya que no está siendo estimulado en el amor y la fe de Cristo por otros creyentes. Además de que, pues si no te congregas, pues dejas de recibir también ánimos, exhortación para seguir y no dejarte caer. Eh, cuando, y bueno, al congregarse, los hermanos habitan, hay una armonía y es ahí donde Jehová envía bendición y vida eterna. Entonces se están perdiendo de todo esto, eh, pues al no congregarse. Y yo seguí investigando y encontré esa historia que nos cuenta Jesús en Mateo 7, 24 al 27. Sí, ya sabemos que la fe viene por el oír, pero ahora esta historia nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue más grande su ruina. Esta historia que Jesús nos habla aquí, o les estaba hablando ahí a los discípulos, son dos hombres que ambos escuchan las palabras de Jesús, ambos son congregantes de la misma iglesia, ambos pasan por dificultades, tormentas, vientos adversos, digamos que vienen enfermedades a sus vidas, problemas familiares fuertes o temporadas económicas difíciles. Ambos sienten el dolor, la preocupación, tristeza y quizás ansiedad, pero solo uno de ellos se debilitó y perdió su fe y dice que fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no solo se trató de oír la palabra de Dios, sino de hacerla, de ponerla por obra, porque creo, entonces obedezco, entonces hago lo que estoy escuchando de parte de Jesús. Y bueno, la roca pues es Cristo. Los dos estaban en el mejor lugar, escuchando la mejor voz, los mejores consejos y recomendaciones. Entonces, pues es eso, porque no le creemos a Dios. Y dice en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Los dos escucharon la palabra de Jesús, pero ¿qué hay también de las otras voces que están a nuestro alrededor? Y que también la Biblia nos exhorta y nos dice que en Colosenses 2:8, bueno, lo voy a buscar porque ese no lo escribí. Colosenses 2:8 nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en Gálatas 3:1 también nos dice, les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, que es la palabra, la fe que han recibido a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue
y ha presentado claramente entre vosotros como circuncidado. Entonces, muchas veces decidimos escuchar otras voces externas o decidimos simplemente no creerle a Dios, por lo cual tomamos las otras voces que están a nuestro alrededor o esas filosofías que hoy permean por donde sea nuestras vidas. Y bueno, yo seguí investigando y busqué en Romanos 8, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La fe se debilita porque seguimos ocupándonos en la carne y no en el espíritu. Y bueno, en Gálatas podemos ver cuáles son esas señales de la carne de las cuales nos seguimos ocupando, ¿no? Que son las iras, las contiendas, enemistades, envidias, borracheras, adulterio, fornicación e inmundicia. Y bueno, hay unos que, pues el ocuparse de la carne, pues se hacen vanagloriosos y se irritan unos a otros. Y en Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Muchas veces creo que la fe se debilita porque eso, pensamos que ya estamos bien afirmados, pero nos olvida que necesitamos permanecer, que necesitamos estar atentos. En Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, porque necesitamos estar atentos, cuidando justamente nuestra vida de fe para, no, para que no sea debilitado. ¿Y qué más? Bueno, también vi que las personas con doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos, que nos dice Santiago 1:8. Entonces, pues es más fácil que estas personas que son inconstantes, que tienen doble ánimo, su fe se debilita porque, pues bueno, empiezan a dudar. Y ahí mismo Santiago nos va narrando, ¿no? Que estas personas siguen siendo amigos del mundo, adulteran espiritualmente en su corazón y pues obviamente su corazón, su mente, todo está en el mundo, en los placeres de este mundo, en el sistema de este mundo. O sea, no se han sometido a Dios, a su voluntad. Y entonces cuando estas personas piden, pues no reciben nada, ¿no? Sus peticiones no son escuchadas porque pues piden para sus mismos deleites, para la carne. Entonces, al ver pues que sus peticiones no son cumplidas, se van alejando más y más de Dios, ¿no? Y bueno, creo que cerraría también con en Hebreos 12:1 dice que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, eh, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no? Y va diciendo, poniendo los ojos en Jesús. Entonces, pues simplemente hay personas que siguen cargando esas cargas, que no les han entregado a Jesús sus cargas, su pecado, porque a lo mejor piensan que ellos solitos pueden o que ese pecado es tan vergonzoso o tan grande que no hay perdón para ellos. Entonces, una persona que su fe se va debilitando es porque quieren cargar ellos con esa carga, ¿no? Eh, Puse aquí un ejemplo, si Jesús te dice, perdona como yo he perdonado, pasa por alto los agravios con el amor que yo ya he derramado en ti, pero ellos prefieren no hacerlo. Entonces, pues su fe se va debilitando porque sus hombros no ha sido descargado, ¿no? Todo ese peso. Y creo que hasta ahí sería mi participación. Muchas gracias, Solciña. Muy bien, excelente. Ya llevamos una buena cantidad de razones por las cuales la fe puede debilitarse. Sí, Vianey. Bueno, yo vi el pasaje de
Ana, en primera de Samuel, Mm, ajá, que dice, primera de Samuel 1, sí. Bueno, aquí dice, hubo un varón de Ramutaim de Sofín del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sub, Efrate, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el otro, el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ovni y Fitness, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, pues ella estaba afligida de su corazón y acá más adelante dice que, bueno, Eli le dice que sí estaba ebria, ¿no? Y ella le dijo que no, pero dice, yo soy una mujer atribulada en el 15 de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y le dijo, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Entonces, bueno, ya se fue con su esposo, Jehová se acordó de ella y dice, por cuanto lo pedía Jehová, pues se le concedió un hijo. Y en el 27, dice, y Jehová me dio lo que le pedí, ¿no? Entonces aquí vemos, pues, que era una mujer que era estéril, no tenía hijos. Y ella solo pensaba en tener un hijo, ¿no? Porque tenía su rival que la estaba afligiendo, dice, la irritaba, se enojaba esta Ana, estaba triste, afligida, lloraba, tenía amargura, estaba atribulada de espíritu. Entonces dice que de lo que tenía ella, de esa angustia, hablaba ella, dice, por la magnitud de sus congojas y aflicción, he hablado. Era lo que ella hablaba. Todo lo que había dentro de ella realmente era lo que ella expresaba, ¿no? Entonces, no se daba cuenta de que, pues, el Cana la procuraba y no se daba que le daba una parte escogida a ella, pero ella en su afán por tener un hijo, no veía lo que él le estaba dando, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos enfrente ya una respuesta, tenemos lo mejor y no nos damos cuenta, no valoramos lo que Dios nos está dando, ¿no? Entonces, por nuestra obsesión de obtener algo, a veces somos impacientes, entonces nos debilitamos, ¿no? Entonces, ahí vemos a Elí, que pues es como una parte del espíritu, que le dice, ven paz, Dios te otorgue la petición que has hecho, ¿no? Pero vemos cómo también ella primero estaba atribulada, estaba angustiada, estaba preocupada
y no, pues no le llegaba la respuesta de Dios hasta que dice realmente derramó su alma delante de Dios. Hubo un cambio en su cabeza, el chip realmente se cambió. Entonces, vemos aquí también que cómo Dios responde, muchas veces estamos pensando en nuestra situación adversa o en nuestra situación difícil y no escuchamos lo que Dios quiere darnos. Entonces, estamos obsesionados, nosotros queremos en nuestras propias fuerzas resolver sin escuchar la voz de Dios, ¿no? Entonces, aquí vemos en primera de Samuel en el 2:4 cuando dice, em, eh, dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Entonces vemos que Dios nos ciñe de poder en nuestra debilidad, pero siempre y cuando nosotros nos doblegamos hasta al Señor, ¿no? O sea, en nuestra debilidad, pues se le entregamos al Señor y Él nos fortalece definitivamente, ¿no? Así como aquí también vi en el pasaje cuando Pablo también pasó muchas tribulaciones, muchas situaciones adversas en segunda de Corintios 12:7, eh, dice, eh, dice, y para que en el aguijón de la carne, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, pues vemos casi todo lo que él padeció y lo que nosotros también, pues muchas veces pasamos en alguna situación adversa, algún trauma o algún problema, enfermedad. Dios nos da de su gracia para soportar, pero sobre todo debemos de mantener la humildad reconociendo el poder y la grandeza de Dios. En Habacuc 2:3-4, en la versión de Dios habla hoy, dice, aún no ha llegado el momento de que esta, ¿esta qué? Dice, esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Dice más, el justo por su fe vivirá, ¿no? Nosotros muchas veces en alguna situación queremos que la respuesta sea inmediata, pero muchas veces no es así, porque Dios tiene el momento preciso para responder. Entonces es cuando pues nosotros nos tenemos que fortalecer en nuestra debilidad, ¿no? Diga el débil, fuerte soy, ¿no? Y igual en Romanos 8:28-39, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vemos bueno, aquí tengo algunos otros pasajes, pero bueno, como está un poco largo, ya no los voy a decir, ¿no? Sabemos que nuestra carne se duele ante alguna situación adversa de cualquier índole. Sentimos a veces que nuestro yo se debilita, pero esto debe de ser momentáneo, ya que nosotros creemos que en Jesús tenemos victoria y sabemos que Dios se revela a nosotros a través de estas adversidades. Para seguirnos fortaleciendo, nuestra fe siempre debe de estar puesta en el Señor. Sí, aunque diga, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y pues ya no, ya no leí lo demás porque pues está un poco, otros dos pasajes, pero pues sabemos Ok, que es fortalecernos en el Señor. ok, muchas gracias, Vianey. Faltan varios por participar, ya se nos fue mucho tiempo. Ahorita que participen, díganos solamente las causas, que nadie ha hablado de señales, causas por las cuales la fe se debilita que no hayan dicho los demás, ¿ok? Si ya las dijeron los demás, ya no las digan, por favor. ¿Ok? Sale. Hilda. ¿Ahí me escuchó? Sí. Ya. Ok. Bueno, yo y pues estuve escudriñando y encontré pues muchas cosas que pues sí me impactan, ¿no? Y bueno, las causas principales pues ya las dijeron algunos, o sea, como son los problemas que se presentan familiares, enfermedades, problemas económicos, la pérdida de algún familiar, y bueno, esos son algunas de las causas que provocan que la fe se debilite. Pero bueno, podemos ver que también Jesús, estando en la cruz, sintió que el Padre lo había abandonado. Entonces ahí también él sintió pues esa debilidad, ¿no? Cuando él le dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y eso lo podemos ver en Mateo 28, Ujú, 20. ujú. Entonces, él también sintió esa angustia, esa desesperación, pero Dios ha prometido que siempre va a estar con nosotros. Y también eso lo podemos ver en Mateo 28, 46. No sé si quieres que los lea o A ver, o platícalos nada continúo. más. Ujú. Bueno, en Mateo, bueno, aquí en Mateo 28, cuando le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado?
Y luego prometió que siempre iba a estar con nosotros. Dijo que Él iba a estar siempre hasta el final de nuestros días. Entonces aquí es para activar nuestra fe porque es una promesa que Dios nos ha dado, que Él va a estar siempre hasta el final de nuestros días. Cuando David también se debilitó, también David Nada más tuvo tengo una una... pregunta. ¿Él Sí, sintió que había sido abandonado o realmente lo abandonó? bueno, sí, realmente lo abandonó Claro. porque pues lo dejó, ¿no? A que él actuara. Entonces, No, no, lo ahí abandonó porque Jesús estaba cargando el sintió pecado de ese todos. abandono. Entonces, sí, sí tuvo esa sensación. Sí, o sea, sí, sí pasó por todas esas circunstancias y de alguna forma las tuvo que pasar y por eso Él nos entiende. Él nos entiende cuando nosotros pasamos por todo este tipo de tribulaciones. No, pero él, ¿Sí? él- él fue Ahora, abandonado porque estaba cargando el pecado de todos nosotros, de precisamente todos, para que sí, nosotros ya no fuéramos abandonados, sí, porque el exacto. pecado ya fue quitado. Así es. Pero bueno, o sea, eso es para que veamos que también él pasó por esas circunstancias, Ujú. ¿no? Y también lo podemos ver con David. Él se debilitó en la fe. O sea, David enfrentó gigantes y David fue un hombre de mucha oración, pero sin embargo dudó y tuvo miedo. Y entonces ahí podemos ver a un David debilitado, aunque David fue un guerrero, pues él ahí se sintió debilitado y lo podemos ver en Primera de Samuel 27. Entonces, ¿lo leo? Pero si no, no lo vas a poner todo completo. ¿Qué pasaje es? Primera de Samuel 27, ¿Cuál es la historia? 1. Bueno, aquí fue cuando David se debilita porque estaba buscándolo Saúl para matarlo. Ujú, Entonces David ahí dijo, seguramente esta noche moriré en las manos de Saúl. Entonces ahí David se debilitó en su fe ujú, y ujú, se debilitó porque tuvo miedo. ujú. Entonces anduvo mucho tiempo escondiéndose a pesar de que él sabía que él iba a ser rey y que Dios ya le había dicho que él iba a ser rey. Y sin embargo, tuvo miedo y dudó. Correcto. Entonces, así como David se debilitó en su fe, pues igualmente también nos llega a pasar a nosotros, ¿no? Entonces, David dejó de orar también por la ansiedad del futuro, de que no sabía qué es lo que iba a pasar. Y cuando nosotros pasamos por circunstancias adversas, pues a veces también dejamos de orar y es cuando nuestra fe se empieza a debilitar. Cuando hay duda, entra la incredulidad también, ¿sí? Entonces, aparecen pensamientos negativos en nuestra mente. Y bueno, eso lo vemos en Mateo 15:19, que dice que de los malos pensamientos o del corazón salen los malos pensamientos. Ujú, Entonces lo podemos ver en Mateo 15:19. Entonces, cuando hay duda, se debilita la fe y entonces empezamos a tener correcto. pensamientos negativos. Ajá. Entonces, cuando hay duda, el hombre cambia su conducta y la fe se agota. Entonces, dicen Proverbios 14:18 también que se va debilitando nuestra fe, pero también dice que cuando haya angustia, el hombre, sí me voy a ir a este proverbio para leerlo, es Proverbios 18:14. Dice, los simples herederos, necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos. Entonces ahí estamos viendo cómo cuando hay angustias y debilidades, pues tenemos malos pensamientos y nos debilitamos y no tenemos esa sabiduría. Y luego dicen Proverbios, en el Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad,
mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Entonces, cuando pasamos por tribulaciones, tenemos un ánimo angustiado. Y aquí nos dice, o sea, podemos pasar a la mejor enfermedades, pero ¿quién soportará a una persona angustiada, ¿no? Entonces, aquí nos dice la palabra. Entonces, el peligro, a veces cuando hay agotamiento de, por ejemplo, gente que espera milagros o que ha estado orando y ha estado pidiendo al Señor y no se cumple lo que se está pidiendo, llega un momento en que llega a tener una mente agotada. Entonces, cuando hay una mente agotada, empieza a exagerar y a minimizar la promesa que Dios nos ha dado, ¿sí? Por eso es importante, como lo que decíamos en oración, para evitar que los pensamientos negativos vengan a nuestra vida, como Job, que perdió todo en un día, ajá, y sin embargo, aunque lo perdió todo en un día, y que vimos en las clases pasadas que Job no era un hombre que tuviera esa fe firme, sino que era una fe por temor, no era una fe por amor, era una fe por temor. De todos modos, Job, cuando empieza a perder todo, y entonces él mantiene su fe firme y dice, aunque Dios me mate, en él esperaré. Lo vemos en Job 13:15. ¿Sí? Después vi que también no solamente Job, también vemos a Daniel, a Ananías, a Misael, que tuvieron una fe y una fe inquebrantable y sólida, que ellos pasaron por esa tribulación que pues ya todos conocemos, que se encuentra en Daniel 6, del 1 en adelante, donde habla sobre todo lo que Nabucodonosor les había impuesto y que ellos no negaron nunca su fe, que ellos tenían una fe bien firme y que aunque pasaron por toda esa tribulación, ellos no dudaron nunca de su fe. Entonces esa fue una fe inquebrantable y que eso, la fe, los pudo sacar. O sea, ellos salieron del pozo de fuego sin ningún rasguño, ¿no? Pero fue por esa fe inquebrantable. Fueron hombres que se mantuvieron en medio de la prueba. Entonces, bueno, como les mencioné, eso lo podemos ver en Daniel 6, del 1 al 28. Y la prueba, o sea, hay muchos hombres de fe en Hebreos que podemos verlos y que pasaron muchas pruebas, pero que tuvieron en algún momento esa fe debilitada, pero sin embargo, por la fe que tuvieron, pudieron salir adelante de todas las tribulaciones que tuvieron, ¿no? Y bueno, yo veo que la única forma de demostrar que la fe de una persona es genuina es superando las pruebas. Ahora, ¿es necesario pasar por las pruebas? Sí, o sea, la palabra lo dice. En Santiago 1, del 2 al 3, ahí no lo dice. Entonces lo voy a leer. Santiago, se me perdió. Santiago 1, dice en el 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halle en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y el cual dará a todos abundante y sin reproche le será dado. Entonces aquí vemos que de acuerdo a lo que nos dice aquí en Santiago, que todos vamos a pasar por una prueba, o sea que nuestra fe tiene que pasar por pruebas, que aunque a veces sentimos que nuestra fe se está debilitando, pues es una parte de la prueba, ¿no? Y también lo podemos ver en Primera de Pedro. Entonces,
En Primera de Pedro 1, 6, 7. Primera de Pedro 1, 6. Dice, la cual vosotros os alegraréis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, pasamos por tribulaciones porque aquí dice que tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, pero aquí lo importante es superar las pruebas y que no se pierda la fe. Y aunque dice la palabra, ¿no? Si tu fe fuera como la semilla de mostaza y le dices a ese monte, muévete, él se moverá. Entonces, aunque nuestra fe se debilite y aunque tengamos esa semillita, con eso podemos salir adelante. Y bueno, señales de pues que hacen que se pierda la fe, es dejar de congregarnos, mostrar y tener tristeza, estar quebrantados, cuando alguien ya no habla fe como antes lo hacía, cuando alguien no está firme y se tambalea, cuando ya no busca a Dios con la misma intensidad que antes lo hacía. Y bueno, pues todas estas cosas hacen que la gente se sienta que ya no pertenece de, al reino de Dios, porque siente que con todas estas cosas no está tomando en consideración a Dios y a veces acuden a otras cosas para encontrar ese consuelo en lugar de buscar a Dios. Pero repito, así fuera nuestra fe como esa semilla, pues Dios nos fortalece, porque Él, como dije en el principio, Él dijo que Él iba a estar con nosotros siempre hasta el fin de este siglo, ¿no? Entonces sí, a veces, muchas veces, nosotros como hombres, pues a veces sí perdemos nuestra fe o nos debilitamos, pero Él no nos deja, o sea, Él nos fortalece y bueno, pues dice también la palabra, que la fe viene por el oír y oír la palabra. Entonces, también en Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los que están cargados. Entonces, cuando tenemos aflicciones, podemos ir a Él y podemos descansar en Él porque Él aquí lo dice, vengan a mí todos los que están cargados. Entonces, hay que tener una comunión siempre con el Señor y bueno, pues esa es mi participación. Muchas gracias, Hilda. Muchas gracias. Muy bien. Igualmente, los que siguen ya son 9:15, rapidito, porque para que podamos participar. Igualmente, solamente razones para que la fe se haya debilitado, que no hayan dicho los demás. ¿Sale? Gracias. Vamos, Elisa. No, va primero mi papá. Ahora yo. O sea, Ok. tú con Saúl. Ok. Bueno, yo y para este ejemplo tomé a Saúl. Ujú. Eh, vamos, lo voy a poner rápido por lo que habíamos dicho. Ajá. Todo empezó muy bonito. Eh, Saúl fue ungido, fue tomado en su primer año de reinado, gana tres batallas, dos batallas y varias campañas, una contra los amalecitas y otra, una con los amonitas y otra con Moab, con Edom y con varios, ¿no? Entonces empieza a ganar y donde quiera que iba salía victorioso. Pero después comienzan los problemas cuando en Primera de Samuel 13:9 Samuel le dice que va a ir a bendecir, a hacer el holocausto para que salga la batalla y Samuel ve que el pueblo se empieza como que a desesperar porque no llega y no llega. Entonces él agarra y dice, pues tráiganme el holocausto, lo voy a hacer yo. Y entonces hace el holocausto y 3 horitos después, pues llega Samuel y le dice, ¿qué hiciste? No, es que pues estaban alocando y pues, yo me desesperé y pues yo hice el holocausto y, qué muchacho este tan loco. Hizo una locura
Y entonces le dice, has desobedecido a Dios. Y lo más grave de que puedes ver en ese versículo que le dice Samuel, locamente has hecho, que has desobedecido a Dios, y hoy Dios pudo haber afirmado tu reino para siempre y lo perdió por una desobediencia. Esa es una de las causas. Su fe comenzó a debilitarse cuando él empezó a ser ansioso, empezó a desesperar y no esperar en que la promesa de Dios venía. Entonces estaba ansioso y decía, híjole, es que el pueblo, y es que me están presionando, y es que ¿qué vamos a hacer? Bueno, no lo voy a hacer yo. Esa fue la segunda causa, desobediencia en cuanto a querer hacer algo que no te corresponde hacer a ti, le corresponde a Dios hacerlo y no tú. Otra de las señales que empezamos a ver en la vida de Saúl después es la altivez, en donde él dice, yo voy a salir a la batalla y yo voy a ganar. Ya no esperaba a Samuel que fuera a hacer el holocausto, sino que él salía y peleaba las batallas. Otra más era alejarse de Dios. Como ya no esperaba a Samuel, él salía solo a la batalla, ya no esperaba, ya él creía que era él el que ganaba las batallas y no Dios a través de él. Otra era en que no se acercaba a Dios, no se acercaba a Samuel para conocer la voluntad de Dios, sino que él en su pensar decía, yo soy suficiente y entonces yo voy a ir y lo voy a hacer. Eh, otra era, otra de las cosas que son señales es soberbia y agotamiento espiritual. El agotamiento espiritual lo lleva al punto en que dice más adelante con Samuel que Saúl era atormentado por un espíritu inmundo. Y entonces es cuando mandan traer a David para que le toque, y entonces el espíritu pum, se iba, y él, ay, encontraba paz. Pero era la paz que venía con la presencia de Dios en David, Claro. que ya lo había ungido. Entonces, es como un proceso de cuando tu fe se empieza a debilitar hasta que finalmente, si no haces algo en ese sentido, cuando tu fe se empieza a debilitar, si no te detienes y regresas, lo que puede pasar al final es lo que le pasó a Saúl. Fue rechazado y fue destituido. Primero lo rechaza porque desobedece cuando va contra Amalek y le dicen que las instrucciones de Dios es que derrote a Amalek y que no quede nada, que mate a todos, niños, mujeres, ganado, todo, que lo destruya todo. Y lo que él hizo fue sí ir a la guerra, pero perdonó al rey, lo tenía ahí atado y se quedó con lo mejor del ganado. Y entonces, y los despojos. Y entonces Samuel le dice, hoy el Señor ha quitado el reino, hoy tú ya no eres. Y va a buscar un hombre conforme a su corazón. Y entonces Samuel le corta la cabeza al rey de Amalek, todo el rollo. Y entonces comienza toda la debacle de Saúl, porque no se arrepiente. El caso contrario es David, cuando peca con Betsabé, y que él sabe que pecó, y que va a Natán y le dice, un hombre que es muy rico, recibió un amigo, y entonces como no quiso matar una de sus ovejitas, agarró la única ovejita que tenía su siervo y la mató y la sirvió. Y David le responde, vive Jehová, que ese hombre merece la muerte. Le dice, ese hombre eres tú. Y entonces David se hinca y se arrepiente y le dice, perdóname Dios, perdón. La diferencia entre Saúl y David fue que David, aún pecando y haber cometido ese pecado, David se arrepiente y vuelve al camino, aunque le dice que la consecuencia de eso es que su alma su vida no descansará de la espada para siempre, y que siempre iba a vivir de la espada. Entonces, esa es una de las diferencias. Una de las causas que esto lleva, ya hablé de un poquito de las señales, ahora las causas, es la duda, es la queja, es la desobediencia, es el materialismo excesivo, es el aislamiento, es decir, cuando empiezas a debilitarte de la fe, ya no te juntas con las personas que pueden ayudarte a tener una mejor que te pueden ayudar a fortalecer y a crecer tu fe,
sino te alejas y empiezas a juntarte con personas que ni siquiera tienen fe. Y entonces te vas debilitando y se va debilitando. Es como cuando dejas tu celular sin cargar 4 días y cuando lo quieres utilizar, pues ya no tiene pila y si no lo pones a cargar de nuevo, pues tu celular se murió y tan tan. Tienes que otra vez enchufarte a la fuente para que puedas volver a funcionar. Si no te conectas a la fuente, al final a lo mejor te vas a morir, pero no me refiero a la muerte física, sino que puedes morir en la muerte espiritual, en quedarte como lo que decía Marcos al principio, conocer mucho de la palabra, saber mucho, saber estructurarla, saber hacerlo, pero ya no esperas nada. Estás completamente vacío y agotado. Y puedes decir todo y puedes hablar incluso de la palabra, pero estás vacío, ya no tienes nada. Esa es mi participación. ¿Antan? Ok, Ahora voy yo. gracias. Sí, Elisa. Todo lo que dijo por dos. No, no es cierto. No es cierto, No es cierto. eso no vale. Es muy parecido, pero yo vi otros ejemplos. Voy a poner aquí mi papelito. Hice yo el espectro de fe debilitada. De un lado está la tristeza excesiva y del otro lado creerse suficiente o exceso de confianza. Ahí está. Y es como un espectro. Son dos ejemplos los que yo encontré. El primero es, y a mí me sorprende que nadie lo haya dicho, porque cuando lo pensé dije, oh, todos van a hablar de Sara, pero nadie ha hablado de Sara, entonces puedo hablar de Sara. Resulta que en Génesis 18, básicamente a Sara le dan la promesa de un hijo. Contexto rápido, Sara era una mujer estéril que ya no tenía la regla y no había manera humana de que Sara se embarazara. Pero, capítulos previos, Dios le da la promesa a Abraham de que va a ser una gran nación y de que va a tener gran descendencia como las estrellas del cielo. Sí, sí, con una mujer estéril, pues, ¿cómo? ¿No? Entonces Sara, como Saúl, se empieza a desesperar y como que quiere negociar con Dios y empieza a querer hacer las cosas por sus medios. Creo que esa es una señal que yo vi, querer hacer las cosas por lo que está en mi mano y no esperando la provisión de Dios o esperando el tiempo de Dios, ¿no? Entonces va Sara, y muy convenientemente, Sara tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, y le dice a Abraham, oye, traigo un antojo bien raro, como de que Agar se acueste contigo y me dé un hijo, ¿cómo ves? Y Abraham dice, pues va, ¿qué podemos perder, no? Entonces va Abraham, se acuesta con Agar y nace Ismael, y eso no era parte del plan al principio. Es de alguna manera la manera de Sara de resolver las cosas. Pero resulta que esa no era la manera que Dios quería cumplir la promesa. Después va Abraham a ofrecer un sacrificio, corta varios animales a la mitad y negocia con Dios otra vez. Otra causa de fe debilitada que yo puedo ver ahí es como que intentas negociarle, regatearle a Dios de, oye, ¿y no puede Ismael ser el hijo de la promesa? Digo, pues ya hasta aquí, no puede vivir bajo esa bendición Ismael. Digo, ¿qué te cuesta, no? Y Dios le dice, no, te voy a dar un hijo a través de Sara. Ya dije, espérate, no hagas nada más que hacerme caso y esperar. Ah, no. Dios mismo tuvo que bajar al campamento de Abraham y ir y en persona decirles, en un año, Sara va a tener un hijo. Y viene ese momento clave de la Biblia de, ah, sí, ¿no? Ajá, voy a tener un hijo. Y que le dice, sí, se va a llamar Isaac porque se rió. Dijo, no, yo no me reí. Entonces, una de las causas que yo veo es una tristeza que te lleva a maquinar planes de qué podría hacer yo para acelerar el proceso y dejas de esperar el tiempo de Dios. Entonces, es lo que yo veo, es una tristeza excesiva porque te mueve
a querer hacer las cosas bajo tus propios medios. ¿Por qué? Porque las cosas no han salido como tú esperabas. Esa es otra causa. Cuando las cosas no salen como uno pensaría que deberían de salir o como tú crees que, que deberían salir, pues te empiezas como que a mover y dices, ay, ¿qué podría hacer para que ahora salgan? Y pues te olvidas, ¿no? De que fue precisamente Dios quien ya dijo algo. ¿Qué va a pasar? Tu trabajo es esperar, lo dijo Marquitos, espera en Dios, está ahí en el Salmo 42. Y el segundo ejemplo que vi es de exceso de confianza, está en el libro de Josué, igual contexto rápido. Resulta que los israelitas habían cruzado el Jordán y estaban dispuestos a conquistar Canaán, la tierra prometida, que mana leche y miel. Qué padre, qué bonito, vamos a ir a la batalla, ¿no? Pero, pues Jericó no era cualquier cosa. Estaba una ciudad amurallada enorme, no podías entrar por ningún lado, pero Josué empieza como que a hacer este plan de voy a mandar espías y Rahab los ayuda, los esconde, bla, bla, bla. Y ya tienen el plan para ir a conquistar este Jericó. Pero aquí la diferencia. Josué sube y pregunta, le dice a Dios, oye, pues ¿cómo le vamos a hacer? ¿Tú qué consideras que es lo que tenemos que hacer? Señal de fe no debilitada. Voy y pregunto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué? Porque tengo una comunión con Dios y esa comunión con Dios me mueve a pedir instrucción. Porque evidentemente no había poder humano que pudiera derrotar Jericó. Entonces, Josué pregunta y le dice, ok, van a marchar durante 7 días y al séptimo día van a dar 7 vueltas alrededor de la ciudad y van a ir marchando los levitas, van a tocar los cuernos de carnero y después de eso van a gritar. Y en el momento en el que ustedes griten, yo me encargo del resto, tú no te preocupes. Van, conquistan Jericó, qué bonito. Y victoria y hay fiesta y todo, pero alguien peca y nadie sabe, ¿no? Que alguien pecó. ¿Cuál es el problema? Ya habían conquistado Jericó y era una victoria bastante, pues sí, significativa. Era la primera dentro de toda la conquista de la tierra prometida y no era cualquier cosa. Entonces, me imagino a los israelitas bastante envanecidos. ¿Qué pasó? Continuará. Continuará. Sí, algo pasó. Se salieron, se cortó de inmediato. No sé. Bueno, Yunais, rapidito, please. Sí, Solamente cosas que no hayan dicho. rapidín, Causas que rapidín. no hayan dicho, por favor. Sí, rapidín, rapidín, el niño despierta. Ok, para no dar mucho contexto, es que escribí mucho, pero estoy buscando. Ok, en Romanos 14 dice, el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo que yo empecé a escudriñar es cuando están los discípulos, están en la barca, Jesús se duerme, de repente los discípulos ven una tormenta súper dura y le dicen a Jesús, ¿no? Sálvanos porque nos vamos a ahogar, perecemos, ¿no? Entonces, la respuesta de Jesús es, ¿por qué temen hombres de poca fe? En resumen, para ir directo a lo que, eh, pues sí, al final, pues, la duda es una causa fuerte para que se comience a debilitar la fe. La duda es la causa, pero en lo que termina esa causa es en temor. Cuando Jesús le dice a los discípulos por qué temen, no solo les mostró su estado, porque claro que tenían miedo, o sea, no solo les mostró el estado de su alma, los sentimientos que tenían, porque ellos mismos al momento de hablar, pues mostraron su corazón que tenían miedo. Entonces, hubo temor ahí, pero les muestra también cuál era el estado de su fe. Les dice, hombres de poca fe, ¿no? Y lo más peligroso, algo que también vi A es, ver, ellos ya tenían poca fe, no. ¿sí? Les está diciendo hombres de Bueno, poca fe.
Lo, Digo, a lo, menos que Jesús se equivocara, no, 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 no. dijo Para hombres de poca fe. lo que Entonces, yo, la ajá, duda es, ¿una señal de poca fe o es una causa? como yo lo hice en mi novela, para mí mi novela fue, se suben a la barca, para subirse a la barca, pues tenía que estar tranquilitas las cosas, entonces se ¿Mm? suben, las circunstancias eran distintas cuando se suben a la barca, es decir, no era, no, todo se veía bien bonito, que iban a llegar perfectamente bien. Al momento que comienzan a cambiar las circunstancias, comienza a entrar una duda a ellos sobre, ¿va a aguantar este barco? ¿No va a aguantar este barco? Bla, 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 bla. Hay una causa. Correcto, correcto. Eh, Entonces, ¿la duda es una señal de poca fe o es una causa para que se debilite la fe? la duda es una señal de poca fe o es una causa. Empezaron las difíciles. No, Es, no, 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 es ajá, que yo sí, quisiera que fueran sí, claro. Pues sería viéndolo. una señal, ¿no? O sea, cuando tú comienzas a dudar, Exacto. hay una La duda es señal de una que señal de poca fe. Jesús les dijo, hombres de poca fe, sí, ¿por qué ya estaban dudaron? demostrando la poca fe en ese momento. Bueno, Exactamente. pero cuando les dice hombres de poca fe, el adjetivo que les dice no es por qué dudaron, es por qué temen, por qué tienen miedo. Entonces, duda y temor son señales de una fe debilitada. Em, También otra de las que puse, Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando crees que tus ideas son mejores que las de Dios, muestras una fe debilitada. Cuando te apoyas en tu propia prudencia, en tus propias ideas, en lo que este mundo te puede decir, que estás envanecido por ideas, filosofías, etcétera, y crees que no necesitas de Dios, tu fe muestra, es una señal de que tu fe está debilitada, de que obviamente no conoces, porque algo que me llamó mucho la atención es los discípulos, cuando ya Jesús calma las cosas, ojalá solo hubiera sido duda, no sabían que Dios podía ser capaz de eso, o sea, cuando ellos dicen tal cual, aquí lo anoté, ah, ah, es que estoy buscando el versículo, perdón. Eh, Dice, los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, fue un asombro para ellos que Jesús pudiera hacer eso, lo cual es aún más peligroso. Ni siquiera sabían quién era el tripulante que estaba con ellos en la barca, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a confiar más en tu prudencia, en tu conocimiento, etcétera, 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 ni siquiera dejas de lado el poder conocer qué es lo que Dios puede hacer, quién es Dios, etcétera, etcétera, lo pasas a segundo plano y pues sí, tu fe es debilitada por orgullo. Bueno, sí, el orgullo, un corazón enaltecido es una señal de una fe debilitada, donde tú ya como la iglesia que deja fuera a Jesús, o sea, que ni siquiera estaba adentro, así, que no era necesario para ellos, según su idea. eh, y ya, para no repetir más cosas, ya. Ok, gracias, muchas gracias. Sí, Elvia, rapidín, please. Yo solamente voy a dar un resumen porque la mayoría de nuestros compañeros ya dieron todas, No, casi no, todo. pues no des resumen, entonces no, el resumen lo voy a dar yo. Bueno, Este, bueno, yo nada tú más dinos si que, tienes alguna sí, causa que no hayan dicho, venga. bueno, yo pienso, bueno, cuando la fe se debilita es porque se duda y aunque tengamos ya tiempo de ser cristianos, realmente no conocemos a Dios. Se pone los ojos en los problemas en lugar de Dios, se descuida la comunión con Dios y ponemos los ojos en los problemas y porque somos a veces influenciados por un entorno que es poco espiritual, nos empieza a dar desánimo y falta de confianza en Dios, porque la fe no ha sido comprobada, no ha conocido el poder, no se ha conocido el poder de Dios y el Espíritu Santo es madurez espiritual cuando vive en nosotros. Eso yo ya lo vi en Hebreos 5:12, que ya lo dijeron en mis compañeras, y en Hebreos 12:1. Entonces, ya nada más voy a decir esto.
la inmadurez espiritual nos enseña que después de tanto tiempo los creyentes a veces no tenemos, ya debiendo ser maestros, pues nosotros necesitamos enseñanzas más profundas y es cuando tomamos todavía lechita espiritual, cuando ya deberíamos de tener y estar comiendo comida sólida como los bebés, ¿no? Eso lo leí en Marcos 24, Mateo 17 y Lucas 9:37. Ya lo dijeron mis compañeros. Entonces, esto es un ejemplo de una oración de corazón. Este es cuando había el hijo endemoniado y Dios le dijo que sí creía y le dijo que creía. Ajá. Entonces, es un ejemplo de la oración del corazón, honesta y la importancia de confiar en el poder de Dios a pesar de nuestras debilidades. La fe de un cristiano es una batalla constante, pero debemos mantenernos fuertes espiritualmente. Este, y por último, que ya lo vimos en Hebreos 12:1, dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, ¿no? Que es Jesús. Dice, nosotros tenemos que estar constantes o ser constantes en nuestra vida cristiana, inspirados en el sacrificio y en el triunfo de Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que yo, en grandes rasgos les quería comentar para que no sea tan tedioso y tan repetitivo. Ok, muchas gracias, muchas De gracias. nada. A ver, quiero comentarles ahora, ahí voy yo, porque ya nada más, no, pues no me dejaron nada de tiempo, pero bueno, ahí va. Hebreos 10:38 dice, mas el justo Por por su la fe. fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Anótense estos dos versos, son vitales, son muy importantes. Hemos visto, la vida del justo depende de la fe. Es una frase que se repite 4 veces en la Biblia, ¿no? Pero aquí se agrega algo, dice, si alguien retrocede, no le agrada a Dios. A ver, alguien está todavía con su sonido ahí, déjenme silenciar. ¿Quién tiene prendido su micrófono? Ok. No, se sigue escuchando 2 veces. Ok, El creo de que ya apagaron. aparece como prendido. Ok, ya, pero ya creo que ya, ¿no? Ya no se escucha 2 veces. Ok. No, se sigue Alejandra de escuchando 2 Álvarez. veces. ¿Eh? Alejandra de Álvarez tiene No, prendido. no, ella no tiene manera de Ya lo apagó. Ahí Ahí está. está. Ok, va. Eh, ok. El que retrocede no agrada a Dios. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. O sea, una persona justa, que es una persona de fe, porque el justo vive por fe, ¿ok? Una persona justa, su vida tiene que ir en ascenso, tiene que ir en aumento, nos dice Proverbios 4:18. De manera que quien se estanca o de plano ya va en retroceso, es una persona que está en proceso de perdición de su alma. Aquí llega la pregunta interesante. ¿La salvación puede perderse? Una pregunta que ha causado enormes polémicas a través de la historia. La teología calvinista establece que una persona que es salva por su fe en Jesucristo jamás dejará de serlo, en tanto que la teología arminiana establece que la salvación sí se puede perder si la persona retrocede y regresa a su condición anterior de vida. Un pasaje que nos resuelve esta pregunta
creo que puede ser Hebreos 6:4, apúntenselo, Hebreos 6:4 al 6, dice, porque es imposible, escuchen bien la palabra, imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Así es que un cristiano que retrocede, recae, regresa hacia su anterior vida, dice la palabra, es imposible que vuelvan a ser renovados para arrepentimiento. Así es que la salvación sí puede perderse. Por lo tanto, debe cuidarse, eh, porque ya no hay otra oportunidad. Una persona que pierde su fe y regresa a su condición anterior, después de haber conocido al Señor, de haber participado del Espíritu Santo, después de haber gustado de la palabra de Dios, ya no tiene oportunidad de salvación. Así de duro, pero así lo dice la palabra. Esto es, así es. Hebreos 2:1, por lo tanto, dice, por tanto, es necesario que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pues si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo podremos escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación tiene que cuidarse, la fe tiene que cuidarse. Escuchen bien esto, la fe tiene que cuidarse. Entonces, eh, eh, ¿cómo recibimos nosotros la salvación? Pues por la fe en la obra consumada en Cristo Jesús. ¿Cómo puede perderse la salvación? Por un constante y continuo debilitamiento de esa fe. Así es que bueno, de estos pasajes leídos, les acabo de dar una señal muy clara del debilitamiento de la fe. ¿Ok? La primera señal, y es la más clara de todas, cuando un cristiano, en lugar de seguir creciendo, se estancó o de plano va en retroceso. Está en proceso de pérdida de su alma. No la ha perdido. Está en proceso de perdición de su alma. Así es que cuando un cristiano se da cuenta que ya no está creciendo, sino que se estancó, aguas, warning, focos amarillos se están prendiendo. Peor aún, si se está dando cuenta que está en retroceso. Cuidado, cuidado, cuidado. Focos amarillos. Está en proceso de perdición de su alma. La vida del justo tiene que ir en aumento, tiene que ir de gloria en gloria, tiene que ir hacia arriba y no estancarse. ¿Sí está claro? Muy importante que ustedes lo tengan, porque esta es la señal más importante del debilitamiento de la fe. Yo solamente les voy a dar algunas de las causas. Les dije que lo íbamos a dividir en dos sesiones. La segunda sesión yo empiezo, los dejo hasta el final de ustedes, porque si no, no me van a dejar. Bueno, primera causa, falta de conocimiento espiritual de Dios. Muchos cristianos inician con todo ánimo su fe cristiana, basada esa fe en la obra consumada de Cristo Jesús, pero a partir de allí es necesario que empiecen a conocer a Dios por dos medios, tanto por la lectura de la Biblia como por la comunión diaria que puedan tener con Él. Cuando un cristiano no ha logrado tener un conocimiento espiritual de Dios, sino que se limita a un conocimiento intelectual a partir de lo que ha oído de Él a través de la vida,
entonces su fe puede ser debilitada fácilmente. ¿Por qué? Por estas razones. Primero, por tener una visión distorsionada del carácter y la esencia de Dios. Debido a las raíces religiosas de muchas personas, ellos han conocido que Dios es, esta es la idea que tienen, un juez severo y por lo tanto siempre viven inseguros. Un Dios distante, por lo cual pues, no esperan nada de él. Un Dios impredecible, que no saben cómo reacciona, entonces nunca tienen paz ni pueden reposar en él. ¿Cómo se fortalece la fe? Por el contrario, cuando una persona puede conocer íntimamente a Dios y conocerlo, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es cercano, que es un Padre celestial, que está lleno de amor y misericordia, que es generoso. Cuando puedes conocer a Dios de esta manera, tu fe se fortalece. Cuando no tienes claro cómo es Dios, es fácilmente tu fe puede ser debilitada. Ahora, cuando existen igualmente expectativas equivocadas de cómo Dios responde y actúa. Ustedes ya hablaron de la paciencia, muchos de ustedes, y es que muchos cristianos se frustran porque no reciben lo que han pedido en el tiempo en el que ellos lo necesitan o que ellos lo quieren. Su fe no alcanza para que Dios se tarde. Su fe no alcanza para ello. Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. La tardanza en el cumplimiento de las promesas, como lo decía Elisa, produjo en Sara que su fe se debilitara. Ella pensó que su esterilidad era la causa para que la promesa no se cumpliera. Por lo tanto, le propuso a Abraham que tomara a su sierva para a partir de ella procrear un hijo que fuera suyo. Esa precipitación causó todo un problema que hasta el día de hoy le llega a todos los judíos, ¿no es cierto? Ismael nunca estuvo en los planes de Dios, sino el hijo que Abraham tendría con Sara. Las precipitaciones siempre producen problemas. La fe es esperanza, es certeza de lo que se espera, por lo cual fe y paciencia siempre van ligadas. Hebreos 6:11 lo dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ah, así es que paciencia tiene que ser vital. Cuando una persona, un cristiano, empieza a perder su paciencia, su esperanza empieza a debilitarse, su fe empieza a ir en declive y empiezan a ser debilitados. Ahora, muchas personas no reciben lo que han pedido porque muchas personas están pidiendo en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros queremos bendecir lo que requiere ser maldecido. Queremos que Dios bendiga negocios sucios, relaciones inapropiadas, malas amistades. Dice la palabra, no te unas en yugo desigual, pero la chica le está pidiendo a Dios por el chico que no quiere saber nada de él y quiere estar con él y se quiere casar con él. Y le dicen, pero es que yo quiero estar con él, padre, y está pidiendo él, pues, y se desespera y se debilita en la fe porque no recibe lo que ha pedido. Y es que Dios no va a bendecir lo que necesita ser maldecido.
Lo que ha de ser maldecido hay que maldecirlo y lo que hay que ser, lo que tiene que ser bendecido hay que bendecirlo. Ah, en otras ocasiones, cuando no recibimos lo que hemos pedido, es porque Dios tiene mucho mejores cosas de las que nosotros estamos pidiendo, pero todo tiene su tiempo de cumplimiento. Así es que razones para que la fe se debilite, una petición que no se ha cumplido y empieza a faltar la paciencia y muchas veces por no tener conocimiento de la palabra de Dios, estamos pidiendo las cosas incorrectas. La tercera de la falta de conocimiento de Dios es el desconocimiento de la gracia y por lo tanto no entrar en el reposo de Dios, no vivir en ese reposo. Ah, muchos cristianos han sido educados a vivir su vida cristiana basados en la conducta, a corregir errores, a tener fuerza de voluntad para dejar de hacer esto o aquello. La fe de esas personas pues, es muy frágil porque nunca aprendieron a depender de la potencia del Espíritu Santo, que es quien los sostiene y quien los transforma. La mirada de estos cristianos está centrada en ellos mismos y en los demás, ya sea para imitar o para criticar, pero la salvación depende de mirar a Dios, no de mirarse a sí mismo, no de juzgarse a sí mismo, ni de juzgar a las demás personas. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así es que esa falta de conocimiento de Dios produce que la gente fácilmente pueda debilitarse en la fe. Se empiezan a debilitar en la fe por no conocer a Dios. Una segunda causa, ya la comentaron ustedes, el aislamiento espiritual. Eh, la fe no es, la fe es individual, pero no fue hecha para crecer en la soledad. La fe fue hecha para una comunidad. Hemos sido integrados en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, donde todos nos apoyamos y nos fortalecemos. Eh, la comunidad jamás podrá reemplazar a Dios, pero sí es el vínculo que Dios ha dado para que tengamos una comunión y un crecimiento corporativo. Eh, dejar de congregarnos es mantenernos aislados y esto provocará un debilitamiento en la fe. Lo dice Hebreos 10:23 al 25, que ya lo leyeron en sus participaciones. Una tercera, y hasta aquí lo voy a dejar porque ya son 5 para las 10. Yo voy a dar muchas más en la siguiente ocasión. Eh, una tercera es decepciones profundas o heridas no sanadas, pero no cualquier tipo de decepciones. Muchas ocasiones el debilitamiento en la fe tiene su causa en profundas decepciones de personas que probablemente representaban a Dios. Probablemente la misma persona que les presentó el Evangelio y por quien ellos llegaron a creer en Jesucristo es la misma que los traicionó o que los dañó. Esa decepción sobre esa persona puede causar un debilitamiento en la fe. La incongruencia de personas que enseñan de la bondad de Dios, que enseñan de la fidelidad de Dios, pero que ellos mismos siempre viven angustiados y temerosos. Nunca tienen paz ni tienen reposo. ¿Cómo pueden hablar de la bondad de Dios y de su fidelidad si ellos viven en temor? Es incongruente. Eso hace que la gente empiece a debilitar su fe. Quiero decirles que el diablo siempre quiere hacer caer a un líder en la deshonra y en el descrédito.
¿Por qué? Porque si un líder, si una persona que ha predicado el evangelio, que ha anunciado el evangelio, cae en deshonra o cae en descrédito, muchísimas personas van a perder su fe, se van a debilitar en su fe y entonces esas almas van a perecer. Dice la palabra que una pequeña locura para una persona que es estimada en sabia y honorable es como una mosca que le cae a un perfume que se ha preparado por largo tiempo. Eso lo dice Eclesiastés. Wow. Así es que probablemente esa persona vivió años correctamente, hizo las cosas perfectas, predicó la palabra, pero una pequeña locura, por eso va a ser recordada. Eso puede dañar a todo mundo. Eso puede hacer que ese perfume que él preparó, que él ha hecho con tanto tiempo, huela horrible y que ya nadie crea en él y por lo tanto la fe se debilite de muchísimas personas. Es por eso que todos nosotros tenemos, los que lideramos una congregación, los que somos obreros, los que hablamos la palabra, tenemos que saber que tenemos una responsabilidad impresionante de ser ejemplo para cada persona. No nos podemos nosotros dar el lujo, quienes predicamos, quienes lideramos, no nos podemos dar el lujo de una locura, de una tontería, porque vamos a perderlo todo y nos vamos a llevar a muchísima gente entre las patas. Mateo 18:7 Jesús dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que lleguen los tropiezos, pero ay de aquel hombre porque enviene el tropiezo. Así es que cuidémonos, cuidemos nuestra vida, sobre todo quienes predicamos, sobre todo quienes estamos al frente, porque una pequeña locura hace que todo lo que hemos hecho durante toda la vida se caiga a pedazos y nos llevemos a muchísima gente en medio de ese movimiento, ¿no? Eh, Cuidado. Las decepciones profundas hacen que mucha gente se debilite en la fe, caiga, retroceda y se pierda. Ok, tengo muchas más, pero hasta aquí yo lo voy a dejar porque ya son las 10. Así es que la próxima semana yo empiezo, porque si no, no me van a dejar. Y ya después los dejo a ustedes participar. ¿Sale? Que Dios Sí, les pastor. bendiga muchísimo. Gracias. Hasta Gracias. luego. Bye Igualmente, bye. descansen Bye todos. bye. Bye. Hasta luego. Bendiciones. Chao. Bye. Bye, chicos. Bye.